Bienvenidos a nuestro conversatorio de hoy. Nos acompañan dos especialistas de neurotraining del área de fonoaudiología. ¿De qué vamos a hablar hoy? De comunicación, de lenguaje, del proceso de la adquisición del mismo y algunas trabas que se pueden encontrar en las diferentes etapas, en la infancia temprana, un poquito más avanzado en la edad escolar, en la adolescencia e incluso la adultez. Les presento a nuestros especialistas para luego iniciar con este interesante conversatorio. ¿Cómo están? Hola, buenos días. Hola. Yo soy Clarindy Esteban y trabajo todo lo que tiene que ver con trastornos de la comunicación en niños y adolescentes. Ok. Buenos días por aquí. Mi nombre es Emmanuel Ricardo de la Cruz Mercedes, especialista en patologías del habla y del lenguaje. Trabajo con adultos, específicamente afasias, disfonía, parálisis facial. Con niños trabajo el área del autismo y también trabajo los TCH, antes llamado dislalia, que son trastornos de los sonidos del habla. Muy amplio, impactante. Una pregunta que me surge y es algo que pasa muy frecuente cuando estoy hablando de estos temas con especialistas, y es que me dicen, es importante aclarar que comunicación, que el habla, que voz, no me los confundan. O sea, ¿cuál viene siendo la diferencia y dónde realmente es que se hace un trabajo desde la perspectiva clínica? Mira, muchas personas confunden mucho lo que es la terapia de lenguaje y la terapia de habla. Yo creo que una de las confusiones que más llegan a la consulta. La terapia de lenguaje trabaja todos los aspectos del lenguaje. El lenguaje tiene 4 aspectos principales, que son la parte pragmática, la morfosintáctica, la semántica y la fonética fonológica. Cuando hay algún trastorno o algún retraso en alguna de esas áreas, entonces se trabaja terapia de lenguaje. Cuando es un trastorno de habla, tiene que ver con la parte motora, la parte de la ejecución motora del habla. Para que se produzca las palabras, tenemos lo que se llama el aparato fonoarticulador. Son la lengua, los labios, las mejillas, por donde sale el aire. Entonces, cuando hay un trastorno motor en estas áreas, se trabaja habla. Okay. Entonces, comunicación es todo lo que engloba, que puede ser verbal, no verbal. Podemos tener diferentes tipos de comunicación, lenguaje de signos o de señas. Eso es comunicar. Cuando yo necesito comunicarte algo y yo busco la manera de que tú me entiendas y tú me entiendes, yo me estoy comunicando contigo. Eso no es ni lenguaje ni habla. La comunicación es más global. Todo, es global. Y el lenguaje y habla es la que yo te mencionaba. Entiendo. Aclárame un temita en la parte de la terapia del lenguaje, que me mencionas más semántica. ¿Cuáles vendrían siendo problemáticas o, vamos a decirle, trastornos, como se dice en su área, en el o un retraso, no necesariamente es en un el trastorno. lenguaje? ¿Cuál vendría siendo uno, para no entrarnos? Quiero diferenciar. Dime un trastorno del lenguaje, uno del habla. Imagino que Mira, para no mencionarte nombres, porque la verdad que no hay necesidad, si de repente tú ves que tu niño, en vez de comunicarse por palabras, dependiendo de la edad, evidentemente, no importa, imagínate un niño de 1 año que debe ya entre los 12 y los 24 meses debe alcanzar 50 palabras, pero este niño, en vez de hablarte, te señala o te lleva. Okay. Ahí estamos hablando de la parte pragmática del lenguaje. Okay. Entonces, ¿cómo yo estoy utilizando mi lenguaje? Interesante. Si tengo un niño que no tiene vocabulario, por ejemplo, que no sabe que esto es una mesa, esto es un micrófono, que esto es una blusa, entonces estamos hablando de el área de la semántica, que tiene todo que ver con el significado de las palabras. Okay. ¿Sí? Perfecto. Si tengo un niño que no te arma una frase, dependiendo de la edad que tenga, a lo que se espera, entonces hablamos de la parte morfosintáctica, que es cómo se arma una frase. Como yo te estoy hablando, no es lo mismo decir casa verde que la casa es verde. O, por ejemplo, verde casa. Sí, ahí yo estoy invirtiendo. Esa es la parte morfosintáctica del lenguaje. Perfecto. Y la parte fonética es cuando hay un sonido que no se menciona, o sea, un fonema, que así se llama el sonido de las letras,
que no se menciona o que se omite o que se cambia. La L, la R. Por ejemplo, yo tengo un niño que a mí me encanta porque su familia no quiere que yo le corrija la I porque él dice, en vez de la R y la L, él pone la I. Entonces él dice piato en vez de plato. Wow. Entonces en su casa le dicen el cibaeño. Y su familia no quiere que le diga yo, y entonces que lo trajiste a terapia. Entonces es, por ejemplo, eso, una sustitución. La más famosa de todas es la T por la C. En vez de casa, dicen taza. Ok. Eso es como para que vean un poquito en la casa. Los famosos medialengua, que no se llaman así, pero que son personas que no mencionan la R. Ya cuando se espera, que es a partir de los 5 o 6 años, ya debe aparecer los fonemas como la R y la S. Entonces, eso, por ahí va la parte fonética. Algo que decía Clarindi cuando hablaba de los fonemas y de las dificultades, las dificultades que tienen los niños, hay que saber que el TSH, trastorno de los sonidos de habla, puede ser fonético o fonológico. Fonético es cuando el niño dice la palabra mal. Fonológico es cuando no conoce la letra y la pronuncia mal. Cuando es fonético, el niño no conoce dónde va la lengua para pronunciar el fonema. Puede ser por un paladar, o sea, también podemos decir que puede ser por dificultad funcional o orgánica. O sea, funcional es cuando no sabe dónde va la lengua para pronunciar igual un fonema. Orgánica, cuando hay, por ejemplo, un paladar ojival, cuando hay una mordida abierta, producida por ejemplo, por el biberón, por chuparse los dedos. Son factores externos que muchos padres no conocen y eso es causante de muchos niños que tienen este trastorno. Tengo una pregunta. Explíquenme eso del impacto del biberón. Yo lo dejé como a los 9 años, ¿verdad? Dentro de todo eso, uno cree que un gusto, pero puede que no sabía que había efectos que podría provocar el seguir esa práctica deportiva del biberón. Del bobo y del biberón. O sea, tanto el bobo como el biberón son artefactos muy utilizados en nuestra cultura. Sin embargo, pudieran interferir en el desarrollo correcto del lenguaje, como hablaba Emmanuel, en la parte fonética sobre todo, porque son músculos. Por ejemplo, la lengua es un músculo. Los buccinadores son músculos. Y si tú tienes, imagínate la tetera, no te está fortaleciendo como debería fortalecerte las áreas que debería hacerlo. Entonces, cuando hablábamos ahorita de la R, de que, por ejemplo, no sale porque la lengua no se posiciona donde debería posicionarse, ocasionalmente, es porque la lengua no tiene la fuerza para mantenerse. Okay. Quiere decir que esa lengua pudiera estar hipotónica. O sea, la hipotonía es el tono bajito del músculo. Okay. La lengua tiene que posicionarse en una parte. Los buccinadores tienen que cerrarse, ayudando a que el aire salga específicamente por la parte del ápice lingual que vibra detrás de los incisivos superiores de los dientes. Gracias. Entonces, en esa parte, si tenemos una lengua hipotónica que no puede subir, que no se puede sostener, que no puede apretar, evidentemente no va a salir el fonema. Okay. Entonces, el bobo y el biberón, qué alegría que lo tocaron ese tema, pudieran ser factores que influyan directamente en un trastorno, sobre todo en la parte fonética fonológica del lenguaje. Okay. Y por supuesto, como decía Manuel, la succión digital también es algo que pudiera interferir, que interfiere, porque ese es peor aún, abre la mordida, interfiere en todo lo que tiene que ver con el paladar también. Ok, wow, mucho más complejo, o sea, de lo que imaginaba. Ya tiene que, aparte del trastorno, ya tiene que ir a un odontólogo para que le ponga un disyuntor, porque el dedo deforma el paladar duro. Hay aparatos que después ya con ortodoncia pediátrica, entonces tienen que ponerlo. Y eso tiene que resolverse primero que la terapia del lenguaje. Muchas veces
No es que no queramos trabajar con los niños que tienen esta situación, es que para que realmente la lengua se ponga donde debe ponerse, el paladar tiene que estar donde debe ponerse. ¿Y el paladar cómo se arregla? Con ortodoncia. Entonces, si yo le doy la terapia antes de que la parte anatómica esté correcta, no va a funcionar. No vamos para parte. Exacto. Entonces, la otra cosa que hay que tener pendiente es que la lengua naturalmente va en el paladar duro. Fíjate que todos los movimientos que hacemos de la lengua se hacen arriba, en el paladar duro. Por ejemplo, si la lengua está abajo, se le hace más difícil a los niños. Ahora, ya nosotros, como somos adultos, o sea, no tenemos, o sea, ese problema porque conocemos los fonemas, conocemos cómo suenan las consonantes. Pero para los niños que no tienen esa conciencia fonológica, sí es un problema. Claro. Muy, muy interesante. Realmente tenía una expectativa, ¿verdad? Que en la conversación fuéramos por parte, pero han ido muchos temas que surgieron. Ese tema del biberón es algo que realmente desconocía 100%. Y que llama mucho la atención cada vez que se menciona. No sé si también a ti te pasa en la práctica, que los padres dicen, ¿cómo? ¿Y eso se daña? Sí. Y vamos a ver, nosotros estamos hablando ahora de temas que pueden afectar el lenguaje. Y claro, como dicen Manuel, y el habla. Claro, como dicen Manuel, ahora siendo adulto, que yo tengo cierto control en la motricidad y para el habla, tú puedes decir, oye, no le pueden afectar tanto, pero entendemos que los niños están en desarrollo y están aprendiendo a lo que ya nosotros casi en manera automática pues sabemos hacer. Claro. Entre ese primer rango de 0 a 5 años, hay más factores que pueden presentarse en tema de lenguaje y habla. Las pantallas. Ay, caramba. Hay estudios, muchos estudios, muchas investigaciones que hablan del uso de las pantallas y la incidencia que tiene en los trastornos y el retraso del lenguaje. No hay una necesidad de interacción. Cuando tú estás en una pantalla, tú no estableces comunicación de ningún tipo. No hay una estimulación del lenguaje de ninguna manera. No te exige una espera de turnos, no te exige una comunicación. Tú puedes verlo una y otra vez lo mismo. Y no, pero que canta la canción. No se está comunicando, no está hablando, no está comunicando nada. Está interactuando con una pantalla desde el scrolling, que además, y no vamos a entrar en ese tema, pero el tema de la dopamina, de los neurotransmisores, de los cambios de luces. Yo no sé si ustedes se han fijado que los muñequitos de antes eran como en el mismo plano y no habían esos flashes de colores. Sí, claro. Ahora mismo, bueno, tú que sabes de cambio de pantalla, de que no sé qué, tú tienes 300 tiros de cámara en menos de 30 segundos. Sí. Y sube y baja y la luz y los flashes y la cosa. Todo eso hace muchísimo daño a nivel cerebral, pero no vamos a entrar en ese tema ahora. Algo, quiero aportar algo en ese tema, que sabemos que el hemisferio derecho es el encargado de la prosodia. Algunos padres dicen, ¿por qué mi niño habla como un muñequito? Como un muñequito. Sí. ¿Qué pasa? El lenguaje de nosotros, los seres humanos, no de los que están en la pantalla, es muy diferente. Claro. O sea, la forma que tú le hablas a un niño, la forma natural, no es el mismo que le habla la pantalla o el teléfono. Entonces, la prosodia se ve afectada, ¿sabes? Entonces, ahí viene un habla ininteligible, que no se le entiende lo que dice el niño. Habla así como un muñequito. Habla como un muñequito, no se le entiende lo que dice. Y eso mismo no fomenta los turnos, ¿sabes? Realmente yo pensaba que era normal que los niños hablaran así ya, porque, o sea, yo veo muchos infantes ahora y los escucho a todos hablando de una manera similar y suelo decir, bueno, tal vez porque ven muchos muñequitos, hablan más con los muñequitos que con los padres y cuando viene a ver, adaptan ese estilo. Claro, porque están aprendiendo a hablar de esa manera, pero no es lo natural. Es como dicen Manuel, tú no le hablas como un muñequito a un niño. O sea, tú no. A menos que sea un momento cuchi, porque claro, no le vamos a quitar los momentos cuchi. Yo soy una que tengo mis momentos cuchi con mis pacientes, ¿por qué no? Pero es un momento, ¿sí?
No es la naturalidad, no le estoy enseñando que esa es la norma. Y es importante saber que el lenguaje del niño lo construye el adulto. Sí, con su medio, con lo que interactúa con su medio. Entonces, ¿qué es lo que le estamos enseñando al niño desde una pantalla? No, que ve cosas para niños. ¿Qué tan seguro tú estás que eso es así? Está complicado. ¿Y qué tan seguro tú estás de que eso que está viendo realmente le hace bien? Que yo estoy segura que no le hace bien. Pero bueno. Sí, algo muy importante que hay que tomar en cuenta es que hay personas que dicen, no, porque cuando yo era niño no había terapeuta del habla y del lenguaje, pero había una mamá que se quedaba en casa. Ahora, por la rapidez de la vida que hay, o sea, no hay una persona que interactúa con el niño. Hay algunas personas que tienen la posibilidad de tener una nana, pero cuando van a ver, la nana está chateando con su celular. Sí. Y le prende la Y televisión. le prende la televisión. Para que se quede quieto. Ah, Sí. Igual cuando los papás salen a un restaurante con los niños, le dan la tableta para que se esté tranquilo. Y hay mucho ahí de expectativas. ¿Qué expectativas tienes tú de que un niño se esté tranquilo? Señores, es imposible que un niño no está hecho para estar tranquilo. Los niños no están hechos para estar tranquilos, están hechos para moverse porque los niños aprenden a través del juego y eso se da en movimiento. estamos hablando de niños que hablan o de los niños que podrían no hablar, pero hay un proceso de aprendizaje que me gustaría incluirlo en la conversación. Aprendizaje de, digamos, palabras. Es muy común ahora, incluso por el tema de las pantallas u otros elementos que ya hemos mencionado por acá, que este niño a X edad pues no se está comunicando de una manera que yo en mi infancia me dijeron que ya yo sí podía, o que mi vecino, que su hijo tiene la misma edad que el mío, el muchacho parece un intelectual y el mío es bonito. Entonces, ¿qué yo puedo esperar? O si hay algo que se puede esperar en el rango de aprendizaje, en la parte de las palabras, Del lenguaje. Entre estos primeros años. Mira, lo esperado en los niños, en las personas, tenemos lo que se llaman hitos de desarrollo. En el lenguaje también lo tenemos. Se espera que un niño entre los 12 y los 24 meses alcance un número aproximado de 50 palabras. A los 2 años se espera que empiece a utilizar palabra frase, es decir, tengo hambre, quiero dormir, o sea, una palabra, 2 palabras, y regularmente para expresar necesidad. Papá ven, mamá ven, dame agua, tengo sueño. A partir de los 3, oraciones cortas, de tres palabras, oraciones cortas, precisas. Y a partir de los 4 ya conversaciones más largas y fluidas y ahí en desarrollo hasta más adelante hasta que adquiera su lenguaje ya de adulto. Sí, algo muy importante que a los 5 años ya los niños empiezan a manejar los tiempos. O sea, ¿qué hice? La noche, la mañana. O sea, tú le preguntas a un niño, ¿qué hiciste en la escuela? Y va a ser como un dique, una llave que tú ahorita vas a decir todo lo que tú haces en la escuela. Cosas que no lo hacen otros niños que tienen otra condición. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta. O sea, los padres a la hora de ir donde una persona que lo evalúe. Ok. Veamos, tengo aquí un gap. Ajá. Puede presentarse el caso en que un niño, digamos a los 2 años, 2 años y medio, 3, sí estaba utilizando frases, o mirando palabras, mamá ven, tengo hambre, y ocurra un retroceso, como que empiece otra vez a verbos en infinitivo, hambre, comer. Sí, mira, es una posibilidad. Sin embargo, eso es una señal de alerta que siempre que ocurra que un niño haga un retroceso a nivel de desarrollo, es importante que lo vea un especialista. Okay. Siempre. Porque lo natural es que si ya yo, digamos que escalé un piso, no vuelvo hacia atrás. Bien, el desarrollo en sentido general es lineal.
bien. O sea, más que lineal es consecutivo, es coherente y es consecutivo. Si hay un retroceso hacia atrás, entonces obviamente es hacia atrás. Si hay un retroceso, entonces es porque hay una señal de alerta a nivel de desarrollo que es importante evaluar. Y en el caso de que, bueno, eso es una situación. ¿Hay otra situación de retroceso o de, bueno, otro caso podría ser, empezó a hacer frases y ya no pasa de ahí? O sea, no veo que esté recopilando más palabras. Eso más que un retroceso es simplemente que se detiene. Entonces, tanto en la parte del retroceso como en esa parte de que se detiene y no sigue avanzando, la evaluación es importante porque puede obedecer a cambios de rutina. O sea, puede ser algo tan simple como un cambio de rutina emocionalmente, un cambio de nana, en caso de que lo tengan, que lo pasaron de la habitación de los padres a su habitación. Puede ser un cambio tan simple como eso, como puede ser algo a nivel de desarrollo o puede haber algo más importante, pero es importante siempre que eso vaya de la mano de un especialista. Y ese algo más importante podría ser. Es que todo depende. Cada caso es diferente y por eso es importante la evaluación de un especialista en el área. Ahora hay que preguntar, o sea, me voy a poner en el rol de entrevistador, ¿quién evalúa? Ok. En esos casos, ¿quién? O sea, tengo que llevarlo a evaluar. ¿A quién se lo llevo? Ok, lo importante es que tú vayas donde un pediatra de Ok. cabecera y no le des un mandato al pediatra, porque hay que saberse comunicar con los profesionales, porque muchos dicen, no, el pediatra me echó un boche, pero si tú le dices al pediatra, mira, yo tengo una duda, mi niño dejó de hablar, él hablaba, a mí me gustaría que un neuropediatra me lo vea. Muy bien, ese neuropediatra te va a mandar a hacer estudios. En caso de que ese niño tenga algún problema, ese neuropediatra, si es responsable, no lo va a mandar donde un psicólogo, no lo va a mandar donde un neuropsicólogo, que va a evaluar la parte funcional, las funciones ejecutivas de ese niño. Ya si hay algún problema, ya el neuropsicólogo deriva a los diferentes profesionales. Ya sería una no sería multidisciplinar, sería interdisciplinaria. O sea, donde el neuropsicólogo va a decir, bueno, este niño necesita esto, esto y esto, para no decir especialidades específicas. Ok, entonces inicialmente si tiene su pediatra, que debe de tenerlo, el primer acercamiento es con él. Regularmente quien deriva a los demás especialistas es el pediatra. Ok, excelente en esa parte. Pero a veces hay que tener la curiosidad, porque a veces los pediatras, más en el ámbito público, ven muchas consultas y a veces no se detienen a ver ese tipo de síntomas que tienen los niños. Y si realmente hay algo que te preocupa, aunque tu pediatra te diga que está todo bien, acércate a un neuropsicólogo donde puedas encontrar una respuesta ya que va un poquito más puntual a la parte del desarrollo del niño, donde ahí tú puedes ver si el pediatra no te da la respuesta que tú necesitas, sigue buscando. Okay. Yo siempre he dicho que no hay un ojo más clínico que el de una madre o un padre. Una madre Hay o un padre algo, presente. por supuesto. El mejor terapeuta. Siempre hay algo, esa cosita, esa pinita que tú tienes, que tú dices, es que aquí hay algo que a mí no me cuadra. No te quedes con la duda. Si no pasó nada, no pasó nada. Felicidades, hacemos un cumpleaños, no pasa nada. Pero si tú das una voz de alerta, ve. Yo hago la salvedad, porque una vez yo estaba en un lugar X y me llega un niño que lo veo que era en una plataforma que se evaluaba y yo veía a todos los especialistas que lo veía. Yo veo que el niño tenía terapia ocupacional, estimulación temprana, terapia del habla y terapia conductual. Todo un licenciado. Wow. Yo empiezo a interactuar con el niño y veo que estaba todo normal y lo que tenía el niño era un rotacismo, o sea, una dificultad con la R, o sea, estaban, como yo digo, o sea, como yo entiendo a los padres, ¿qué tienen que hacer? Es porque pierden dinero y tiempo, o sea, y no tanto el tiempo, sino el tiempo que ese niño
tendría para recuperarse, ¿sabes? Mira, eso que Manuel acaba de traer es supremamente importante. Cuando hay una situación, o sea, cuando se detecta, cuando se evalúa y encontramos una situación determinada, lo más importante es el tiempo. Siempre que se detecte a tiempo una situación, el pronóstico es muchísimo más favorable. O sea que mientras más tiempo tengamos para poder trabajar y hacer realmente una terapia que responda a las necesidades de ese niño o esa niña, el diagnóstico va a ser favorable. ¿Y qué pasa si a veces porque los padres no siempre están 100% presentes, a otras veces dicen, bueno, se le va a pasar, está un proceso de aprendizaje cuando es en pronunciación, eso seguramente en un par de meses, cuando se acostumbre, lo mejora? ¿Qué pasa si no hacemos nada? O sea, ya yo vi que pequeño cavernícola se maneja con un lenguaje bien limitado. Ya vi que me está hablando, me está cambiando la L por la R, o está haciendo un sancocho, yo, bueno, eso se le va a pasar. Y entró en una fase académica que es mucho más rigurosa con ese tema. ¿Qué pasa acá? Si yo no trabajé en esos primeros años, ¿cómo me puede impactar en Mira, Sí, como dice Clarín, hay una ventana de oportunidades. Por ejemplo, de los 2 a los 4 años y medio, el niño absorbe mucho. ¿Y qué pasa cuando no se corrige a tiempo? O sea, el ambiente, ya sea la sociedad o la escuela, le va a demandar más. ¿Y qué va a pasar con ese niño? Que no va a poder responder a esas necesidades que le está pidiendo la escuela, el ambiente en su casa. Y ahí va a venir lo que tú trajiste a colación al inicio, las comparaciones. Mm. Entonces, el niño, para, para responder, lo que va a venir con comportamientos disruptivos, para claro. llamar la atención de alguna manera, para recompensar eso que le hace falta. ¿Mm? Con esos comportamientos, ya sea en la escuela, peleas, el niño se hace el hazme reír, el payaso del curso, y todo viene por eso, por un mal manejo. Claro, y a eso le sumamos la parte del aprendizaje. ¿Qué pasa con el aprendizaje? Que sin lenguaje, no importa qué lenguaje sea, no hay aprendizaje. Entonces, si hay un trastorno del lenguaje no tratado, ocasionalmente, no siempre, hay temas de audición. Sin el lenguaje, yo no puedo, el lenguaje incluye también lo que es proceso de pensamiento. Imagínate que tú tengas un niño que tiene una situación del lenguaje que no se trabajó desde las funciones ejecutivas que sostienen el lenguaje, como por ejemplo la atención, la memoria. Cuando ese niño llegue, imagínate tú a un primer grado, que no tenga una discriminación auditiva correcta, va a entender que es taza cuando es casa. Se quemó en el dictado. Y no solamente en el dictado, cómo va a aprender a leer, cómo va a aprender a escribir. Pero más de ahí, cuando yo tenga pensamiento crítico, cuando yo tenga que ir a solucionar un conflicto, ¿cómo lo voy a lograr? A nivel de aprendizaje. Bien, entonces, sin lenguaje, el aprendizaje se ve muy mayugado. Y a eso súmale que posiblemente a ese niño nunca le hicieron un examen auditivo, que no es para saber si oye o si no oye necesariamente. No, él lo escucha bien. ¿Cómo escucha? ¿Cómo está escuchando ese niño? Y si va al colegio y no escucha bien y se sienta allá atrás, en los bleachers. Sí, entonces es toda digamos que una gama de situaciones que si se atienden en el momento correcto, se van a evitar, sobre todo cuando pase a primaria, que es cuando se exigen ya los temas académicos fuertes. Bien, o sea, lectura, escritura, matemáticas, sociales, ciencia de la naturaleza, que ya hay un programa académico más exigente, se va a complicar la cosa. Y si en el tema del habla, el niño sí entiende, digamos que sí escucha, pero al hablar
me tartamudea o dice las palabras como que la quiere decir toda junta, como que las ideas tiene demasiada y habla rapidísimo y no se le entiende dentro de lo que Dependiendo maneja. de qué edad. Vamos a decir que dentro de entre los 3, 6 años. Ok, un ejemplo, en los 3 años existe algo que se llama tartaleo fisiológico, que es algo natural de los niños. Ahora, ya eso no se trabaja tanto en consultorio, se trabaja más con la orientación de los padres. O sea, el niño no sabe que tartamudea porque tiene 3 años. El problema es si ese trastorno lo hacemos consciente. Okay. Ahora, si nos hacemos el tonto, si no tartamudeó y nos hacemos el tonto, el niño no se va a dar cuenta que tiene un problema. Ahora, si se lo hacemos consciente, ya ahí va a haber un problema. O sea, ya cuando el niño tiene 6, 7 años, que es más consciente, ya sí se le puede trabajar en un consultorio o con un terapeuta. Se le trabaja la fluidez, la relajación, algunas praxias linguales. ¿A qué? Praxias linguales. Eso sería... movimientos de la lengua para que tenga más fluidez y más agilidad. Ok, entiendo. Voy a hacer un pequeño salto. Bueno, antes de hacer ese pequeño salto, ¿hay algún otro tema en el área escolar que algún trastorno del habla o del lenguaje pueda afectar, pueda influenciar? ¿Uno que podamos poner sobre la mesa? ¿O hasta ahora lo que hemos mencionado son como que los más populares? Yo entiendo que lo que hemos conversado hasta este momento es, digamos que lo más, a nivel de orientación a las familias es como lo primordial. No sé tú qué piensas. Sí, más adelante podríamos hablar de trastorno un poquito más difícil de tratar. Porque hay más, pero me imagino yo creo que estos son los básicos. Vamos a ver, entonces ya yo tengo a mi niño, avanza 5, 10, adolescencia. Hay cosas que se arrastran y hay otras cosas que vienen por algún evento. En este caso, el que más se conoce son los eventos cerebrovascular o accidente cerebrovascular. Aquí solamente quiero puntualizar algunas preguntas frecuentes que solemos ver en la comunidad de neurotraining en digital y es estos casos. Mi padre, después de que pasó por un accidente cerebrovascular, por X o por Y, presentó problemas en el lenguaje y tiene 2, 3 meses, 4 y como que todavía no se recupera, como que quiere decir algo y no, como que se me queda trancado. Okay. ¿Eso es algo que se puede tratar o ya...? Los eventos vasculares, como tú lo mencionaste, mejor conocido como afasia. Hay diferentes tipos de afasia. Un ejemplo, está la hemorrágica, es donde la sangre está, como quien dice, en el cerebro entero, y está el los isquémico. O sea, vamos a ver hemorrágico, por ejemplo, un río que se desborda. ¿Qué pasa con el río? Un ejemplo, deja mucho lodo y así mismo está el cerebro. Okay. Entonces después, con el tiempo, esa sangre, o sea, porque es sangre que se derrama en las cisuras y circunvoluciones del cerebro, va volviendo, cuando el río vuelve a su causa, por ejemplo, esa persona va mejorando a los 15 días, aunque quedan secuelas. Algunas literaturas dicen que cuando el daño es hemorrágico, a veces se sana más con mayor facilidad, porque no fue un área específica. Ahora, cuando es isquémico, te daña un área, un ejemplo, no es lo mismo que tú rayes la mesa superficialmente, que tú le hagas con la punta así a la mesa. Tú le vas a hacer un hoyo. Quería puntualizar eso, que hay diferentes tipos de eventos vasculares. Okay. Mayormente afecta lo que es el área de Broca y de Wernicke. El área de Wernicke es el área de la comprensión. Y el área de Broca tiene que ver con el habla. Afecta mucho el lóbulo frontal, ¿sabe? Que tiene que ver con las funciones ejecutivas. Entonces ahí viene lo que es le afecta la parte motora. Okay.
Entonces, dependiendo del tipo de evento que haya sido, se puede decir qué tanto puede avanzar una terapia en esos Sí, casos. sí. Y de qué área haya sido afectada. Que Hay áreas Si es que... broca, que- incluso la ruta terapéutica es diferente dependiendo del área y el pronóstico también es distinto. O sea que sí. Ok. Eso sí. tiene mucho que ver. Lo único que siempre yo le digo a los familiares, que siempre hay una reserva cognitiva. Por ejemplo, hay un área preservada. Por ejemplo, si el paciente fue afectado con el área de Broca, pero el paciente comprende, no vamos a descartar que ese paciente no va a hablar. Vamos a buscar la forma de que hable. De comunicarse. De que él se comunique, porque eso es lo importante. Aunque quisiéramos que hablara, ¿sabes? Pero si oh, Y en muchos casos se logra. se logra. Claro que sí. Se En muchos logra. casos se normaliza, de Y hay hecho. mucha tecnología. Entiendo, en ese caso sería ya... Se puede hacer, se puede diseñar una terapia para que vuelva a hablar, pero si vemos que no sería posible, entonces diseñamos la terapia Dependiendo hacia algo más compensatorio. dependiendo del tipo de evento, del área que fue afectada, de las áreas que fueron afectadas, más bien. Entonces, el pronóstico y del tiempo. Sí. Del tiempo, aquí el tiempo, aquí el tiempo es vital. Vital. Mientras más rápido se haga la intervención, mejor pronóstico habrá. Parece que eso es una regla aquí. Es una El regla. tiempo, sí. Es una regla. Y muy importante. ¿Hay algunas otras situaciones que se den posterior a un ACV? O tenemos la disártrica, que es muy común, que a veces el paciente, una hemiplegia, ya sea derecha o izquierda, o sea, un lado muerto, como, Ok. como Como le dicen dicen. coloquialmente. La disartria, el nervio hipogloso, que es el nervio que mueve la lengua, Ok. queda, o sea, la lengua queda como dura, así, incluso si tú le levantas la lengua al paciente, se ve morada, o sea que hay un problema de vascularización. Ok. Como decía Clarín y mencionó la hipotonía, o sea, se le tiende a tener hipotonía, o sea, hipotonía, Tensión. ajá, Puede ser hipotonía o puede ser hipertonía o también. hipertonía, o sea, O sea, la hipertonía es cuando está muy, muy rígido Ok. y la hipotonía cuando está muy, muy, muy flojito. sí, De, un tono muy elevado, un tono de la piel muy elevado o un tono muy caído. ok. Ya en ese caso se le hace ejercicios orofaciales, se le aplica diferentes tipos de estímulos eléctricos, dependiendo si el paciente no tiene ninguna afección cardiológica. O sea, todo eso se evalúa. Claro. Entonces, en estos casos, como solamente se trabaja en neurotraining, es que se hace lo más rápido posible una evaluación y ya dependiendo de las áreas que se ven afectadas, digamos que se diseña Esta este ruta terapéutica, programa exacto. Sí, sí. interterapéutico. Lo bueno de neurotraining que cuentan con diferentes profesionales. Un ejemplo, te llega un evento vascular, cerebrovascular, y tú tienes un neuropsicólogo que te va a trabajar las dificultades de la función ejecutiva, atención, memoria. Y tienes un terapeuta del habla, Ujú. tienes un terapeuta ocupacional que te va a trabajar lo que son la parte sensorial, las partes sensoriales. Que Sí. también influye mucho la parte sensorial al momento de ver la parte del lenguaje, ¿sí? Porque em, por el mismo tema del ACV, cuando ocurre, sucede que no podemos masticar, no podemos tragar, se produce em, por, por ciertas situaciones a nivel neurológico pudiera verse afectada alguna parte del sistema sensorial y eso también afecta el lenguaje. La disfagia es algo muy común Es muy común la en las disfagia personas que en dan ACV. ACV, En o sea, español, dificultad para tragar. ok. O sea, Au. le afecta lo que es el reflejo tuxígeno. Un ejemplo, eso es lo que Ujú, evita que cuando tú te introduces algo a la boca que te va para tu tráquea y después va para tus pulmones, Ujú. ese sistema te permite que tú tosas y ese alimento no se vaya. ujú. Es muy afectado eso. Entonces, un ACV es posible que eso se vea afectado y que tú broncoaspires.
Entonces también eso es un tema delicado Sí. porque un terapeuta de lenguaje, un fonoaudiólogo, debe también evaluar la parte de la deglución y de la masticación Ujú. al momento de evaluar esa parte. Wow, muy, muy interesante. Bueno, realmente la conversación ha sido lo más completa que hemos podido llevarla. Empezamos en la infancia temprana y terminamos ya en la adultez, ya de aquellas que se pueden arrastrar desde la infancia hasta unas que ocurren dentro de esos eventos, especialmente que ocurren posterior a esos eventos cerebrovasculares. Realmente creo que ha quedado muy claro que comunicación, lenguaje y habla, todo tiene distintos factores que le Ujú. influencian y que no son lo mismo, y que dependiendo de aquellas cosas que nosotros podamos identificar, pues hay especialistas a los que hay que acudir a tiempo, más que a destiempo, para que se pueda diseñar algo que, digamos que nos pueda dar un resultado, o Y que el bien pronóstico sea y favorable. que el pronóstico sea favorable. Realmente, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y a ustedes, queridos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, neurotraining.do, Instagram, Facebook. En nuestra página web también pueden leer artículos relacionados y si desean adquirir alguna consulta con nuestros especialistas. Nos vemos en la próxima y no olviden suscribirse para el próximo conversatorio.